en la crisis de España. Ya. O si eres especializado, como en Europa, se paga con función al trabajo que estás realizando independientemente de tu formación, como tú muy bien has dicho. Realmente tú eres válido para un puesto de trabajo, tienes una especialidad, tú puedes ejercer ese puesto de trabajo, se te contrata con esa categoría, independientemente de tus estudios, y se te paga en función a, cosa que no sucede en España. Ya, pero eso deberíamos cambiarlo, porque es una manera de que... Cambiarlo. Exacto, es una manera de que, bueno, hacer una cosa especializada no te... O sea, esto lo que no hace es decir, oye, yo como estoy súper especializado, pues no puedo hacer nada más, ¿no? Al final es un poco lo que tú dices. Yo creo que en España sí puede pasar, ¿eh? Sí puede pasar que haya mucha gente que realmente tenga su especialidad, se le pague por ello y todo esto, pero ello no quita que tengamos esa mentalidad de, pero como yo no sé hacer no sé qué... No, eso yo no pienso que pasa hoy en día. Aquí tienes cantidad de gente mucho más joven que yo incluso, que estoy segura que son capaces de hacer cualquier cosa. Y que no les importa. Tan emprendedoras como tú, probablemente. Sí. O como todos los que estamos aquí, pero probablemente. ya lo que me refería es que hay mucha gente que no les importa. Espera un o sea, momento. que no quiere, o sea, pero también hay gente que les importa, hay de todo. Hoy en día Y no los que creo les importa es lo encuentres peor. ningún español que le importe. Porque con la crisis que haya gente a la que le importe, no quiero hacer esto porque no es lo que yo sé hacer, no es para lo que yo he estudiado. Tío, es que hay mucho curro, ¿eh? Hay muy poco... Hay muy poco trabajo especializado de lo tuyo. Te tienes que poner las pilas y hacer un poco de todo. Vale, espera, que tiene la palabra el profesor Quesada. No, yo quería, en todo caso, decir que entre la polivalencia y la especialización tiene mucho que ver el tamaño de la institución o de la empresa. No está en la ponencia de Pepi, lo siento, pero me imagino que cuando uno crea una empresa de base tecnológica o hace una actividad y desarrolla como autónomo, tiene que tener horizontalidad porque tiene que hacer de todo, desde abogado hasta economista, hasta técnico, etc. Si está en una institución grande, a lo mejor la especialización encaja mejor, pues porque si hay 1000 trabajadores, pues habrá bioquímicos. Entonces, algo de lo que has visto en Alemania y algo de lo que hoy se requiere cuando se dice que se tengan habilidades horizontales es pues para cambiar el rumbo y tener adaptabilidad. Y bueno, en una pyme se aprende mucho y en una multinacional se aprenden cosas distintas, ¿no? Entonces estamos en territorio en el que predomina la pyme, pero ojalá tuviéramos también más grandes empresas que hicieran un poco de tractoras de las otras. Y respecto, ya no quiero... Al debate. No, del tema de funcionarios, yo tengo la misma visión que tú de que los funcionarios no tienen la culpa de casi nada de lo que les pasa, la tienen sus jefes. Yo he sido jefe de muchos funcionarios y me sentía responsable de si alguno no hacía lo que debía. En general, tienen mucha más razón de la que la gente les atribuye porque siguen las normas, etc. Entonces, si se les ponen otras normas, siguen otras. Eso es, pero es un tema que a lo mejor ya se le ha dedicado demasiado tiempo, pero tiendo a pensar que el funcionario, si no va, no es culpa suya, es culpa de su jefe, como en casi todas partes. Bueno, volviendo al tema del funcionario, acabo enseguida. Yo creo que funcionario o trabajador, lo importante son los incentivos. Si alguien no tiene incentivo para llegar a algún sitio, es muy difícil llegar a ello. Y entonces se acomodan. ¿Qué opina usted? Bueno, si los funcionarios tuviesen más incentivos por sus jefes, como usted ha dicho. Sí, el jefe lo primero que tiene que hacer es reconocer sus méritos, animarlos. O sea, siempre tiene que tener un cierto liderazgo. Y lo que no puede ser es que un jefe abandone una administración, como yo cuando heredé un puesto una vez, bueno, heredé no, que sucedía a alguien, y entonces me dice el que se va, dice, jo, estos funcionarios, y le digo, joder, si llevas no sé cuántos años, ¿cómo puedes quejarte? Eso no, como tenía amistad, se lo reboté, digo, eso no es culpa de ellos, no era culpa tuya, que no has sabido, no, es que son tal y cual. Y yo digo, oye, pues entré y no eran ni tal ni cual. Lo único que hay que tener es mecanismos. A veces no puedes usar el económico si depende de una ley nacional o autonómica o lo que sea, porque son elementos, pero tienes que mostrar interés de qué es lo que necesitan para mejorarles su incentivo a trabajar y a veces de entrada es reconocer la tarea. Luego hay veces que los jefes les piden imposibles
y les llegan y les dicen, oye, ponme fecha de ayer. Y digo, ¿qué coño voy a poner fecha de ayer? Hoy no es día 20. No, ponme el 18 porque es que... Digo, bueno, 18 yo no te lo puedo poner, pídeme lo que quieras, pero no me pides una cosa que yo no puedo hacer. Quédate hasta las 9. Bueno, bien, pero ponme la fecha y digo, hombre, no le pidas porque luego la responsabilidad es de él. Luego el jefe dice, yo no firmé. Mirad los casos que hay ahora por ahí rodando y rodando. Y entonces la gente dice, oye, yo firmé las cuentas, yo firmé... Bueno, pues si tú haces y asumes una responsabilidad, a veces está... Dices, hombre, es que en la privada eso te lo hubieran hecho. Puede ser, pero luego en la privada no se cepillan al interventor o al que no ha dicho la verdad o al que no ha cogido. Tú te saltas una cola, incurres en una responsabilidad. No coges un documento y dices, no, me fié porque en el DNI, pero la norma te dice que lleves la fotocopia. Si lo conozco personalmente, sí, pero la norma te dice, y como él ha aprendido eso o ella ha aprendido eso, entonces ahí hay mucha... cosa que cuando te acercas a ese terreno, como en todo, más vale no ser demasiado radical en las posturas, ni a favor ni en contra, porque cuando tienes más conocimiento te das cuenta de que hay grandes exageraciones. Bueno, yo siento volver al tema. Lo que pasa es que yo cuando ella se ha puesto a hablar iba a esperar a que terminase para decir que creía que no lo había entendido ella y que vosotros referíais a que un funcionario tiene estipulada X horas, un salario mínimo, y los requerimientos de su tarea, digamos que están delimitados. Por consiguiente, hay muchos de estos que se acomodan a su puesto de trabajo y otros que no. Pero creo que no se trata tanto de funcionarios, y a mí me has tocado la vena sensible cuando has dicho los funcionarios administrativos, porque mi madre estudió económicas, estudió filosofía y es funcionaria administrativa en este momento. Entonces, me has tocado ahí un poco la fibra. Creo que no se trata de las personas, sino de las características de un puesto. Hay millones de modelos de satisfacción laboral. Está la teoría de Deci, está Locke, está Hackman y Ullman, danos por el saco con todos estos temas, y que creo que se trata de las características del puesto, de evidentemente todos los factores extrínsecos que supongan de salario, ambiente, etcétera, 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 y no de una ocupación como puede ser la de funcionario, albañil o trapecista del circo. Totalmente de acuerdo. Tienes razón, ¿eh? Ya está, solo eso. Yo creo que es un tema, bueno, a lo que tú te referías, ¿no? Nosotros nos referíamos un poco más al tema de que cuando hablamos de la mentalidad de funcionario hablamos de que, bueno, que al final como que no se siente, o sea, que hay gente que sí, pero que mucha gente le cuesta sentirse parte porque es lo que tú dices, ¿no? Tienen unas horas estipuladas, tienen un horario, tienen un salario que no va a cambiar, lo que hablaba antes yo, pues el señor Quesada alucinaba, ¿no? Digo, es que cuando él decía que había leyes nacionales que no permitían que a los funcionarios se les pueda subir el sueldo por incentivos, yo es que alucino, o sea, no lo sabía, ¿no? Pero alucino, no entiendo cómo no puede ser que porque un funcionario haya currado mucho más o lo haya ganado, esté cobrando lo mismo que otro que a lo mejor no hace nada, porque entonces es que la motivación es cero para la persona que trabaja, ¿no? Entonces, bueno, sí, ahí yo creo que tienes razón, pero bueno, insisto en que yo lo que me refería es un poco a lo que tú dices, al tema de que como no hay incentivos, pues... Los administrativos. Exacto. ¿Cómo? Hasta que te has pasado a los administrativos, entonces hayas perdido un poco la razón, porque creo que es independiente el puesto, sino, o sea, la ocupación, sino el puesto, la tarea... Yo creo que eso, por ejemplo, con los profesores de universidad está un poquito mejor, ¿no? Porque si ellos se hacen más... No lo sé, pero... Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy en quinto de psicología. El año pasado me fui a estudiar a París. No he aprendido más de psicología que en todo el año pasado, que en los 5 años de psicología. Y a mí, yo llego a una clase en la cual me pasan PowerPoints, pumbi, 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 y se acabó todo lo que se daba. Eso para mí... No sé lo que hace mi madre, porque me consta que sale a tomar cafés también. Pero a mí motivación o reciprocidad en el profesor de mi universidad, que seguramente cuando se dedique a su parte de investigación, que le han destinado muchísimo dinero para que se dedique a la parte de investigación, seguro que le pone mucho más empeño que en explicarme a mí las cosas. Entonces, ¿por qué? Porque la tarea en sí de la investigación le mola mogollón y la de pasarme a mí el PowerPoint no le interesa. No le mola. No es exactamente así. Perdona a los profesores de universidad, que de verdad creo que es de verdad no es una así, cosa individual, es la diferencia individual de cada persona. Yo creo que casos así hay en todas partes, así que bueno. Por eso. Yo lo que me refería es a ver, no,
Por ejemplo, tiene que ver con los incentivos. Eso nos devuelve al tema de la mesa, ¿no? Que eran las nuevas tecnologías. No, el PowerPoint es una nueva tecnología. Yo creo que hoy, como tú dices, se abusa. Y a veces dices, pues es que un PowerPoint casi te lo podían poner en la web y no vas a clase, etc. Entonces, yo me había apuntado a algunos riesgos que tienen las nuevas tecnologías en la educación y compartirlos con el señor Gómez, ya que él me llama señor Quesada, yo me referiré al señor Gómez. Algunos riesgos que yo creo que puede tener todo este potencial que dan las telecomunicaciones. Comentarlos con vosotros porque a lo mejor quiero ver un poco qué opináis de ellos. Las comunicaciones nos dan mucha información, pero a veces el conocimiento, como decía Rafael, es elegir. Yo recuerdo el programa aquel de Canal 9 de hace años que se llamaba Calle vostè, parle vostè. Y entonces hablaba un catedrático investigador con 80 años de experiencia, 100.000 publicaciones y decía, y esta es mi opinión. Y entonces decía uno, esa es la vostra opinión, ahora vaig a donar yo la meua. Y salía cualquier persona y se ponía al mismo nivel y decía lo que vostè y no sé qué, pero yo creo que los astros, y sacaba ahí una historia y decías, bueno, ¿cómo hacer equivalentes dos fuentes de información? Porque en Internet encuentras el conocimiento, pero también encuentras el desconocimiento, el atrevimiento. Entonces, esto tiene riesgos. ¿Qué criterio vamos a utilizar cuando tú tienes que hacer un trabajo y no filtras con índices de calidad? Bueno, es un riesgo. Yo apunto ciertos riesgos. Si hacemos teleformación, que no estoy para nada en contra de ella, a veces no tenemos grupo. Al no haber grupo, la gente trabaja en su casa, pero luego es incapaz de, a lo mejor, hablar en público, de dar una opinión sin, a lo mejor, excitarse en exceso, o si no se excita nada, excitarse un poco, yo qué sé. No se puede sustituir lo que es una formación de un grupo en el que tienes que intervenir, sean 100 personas, 20, 30, 10, porque ahí también se aprende, y se aprende en la discusión y la tolerancia. Hay tantos valores que en la formación es difícil de encontrar en la teleformación, que yo recomiendo, en todo caso, la combinación de elementos. Aprendizaje y enseñanza, se ha dicho. Enseñanza, claro, lo tenemos ahí, lo podemos importar, pero el aprendizaje es ver cómo enfocas una cosa, si te vas por las ramas, si entras o no entras. Y ahí yo, cuando recuerdo mis años universitarios, me motivaba más un buen profesor o una buena profesora que un buen manual, porque el conocimiento es, por supuesto, importante, pero ver esa idea de imitar cuando eres... Yo atribuyo todo esto quizá más a la enseñanza secundaria, cuando te impresionan las personas y estamos todavía más tiernos y dices, como aquel profesor, ninguno, como aquella profesora. En mi época no teníamos profesoras los chicos, pero bueno, por eso tendemos a decir profesores. Pero lo que quiero decir es que la teleformación es un gran potencial, pero no está exenta de determinados riesgos. Entonces, enchufar el PowerPoint y decir, joder, si no prestan atención, yo tampoco les voy. Es una cosa interactiva, como en los toros. Si la gente aplaude, te arrimas. Y si no aplaude o no le interesa, pues faena de aliño. Entonces, es muy motivador. Y yo creo que eso, las ganas de enseñar, que se decía antes, pueden no estar en la universidad, pero a lo mejor no están bien reconocidas, porque luego vas a una acreditación y te tumban. Te dicen, no, era un buen profesor, pero como no había publicado... Todos estos elementos juegan y yo creo que debíamos buscar, como siempre, un equilibrio en no ser un negado con las nuevas tecnologías, pero a lo mejor tampoco ser excesivamente mecanicista. Y por último, en el tema de la relación laboral, que también ha salido, yo creo que hay una gran importancia y distinción entre ser trabajador por cuenta ajena a ser trabajador por cuenta propia. O sea, la gran empresa se parece mucho a la administración, porque los elementos de organización son muy parecidos. Da lo mismo a veces trabajar para una empresa de 7.000 trabajadores que para la Generalitat, aunque tenga más, porque se replican comportamientos.
Entonces, lo que yo creo que el señor Gómez habrá estado contando es que hoy día va a haber más dificultad en encontrar empleos duraderos en grandes empresas, el sueño de quien quiere ya no preocuparse o quiere despreocuparse. Pero fijaos una cosa, los universitarios en España, de media, cuando terminan, en formación pasan aproximadamente a lo largo de sus vidas otra carrera. Es decir, no pensemos que la formación se termina con la última papeleta y el último aprobado. Durante la vida del universitario todavía dedicará a formación las mismas horas que dedicó durante su carrera, lo cual quiere decir que si no se emplea en el primer mes, 6 meses, incluso un año, pues uno no debe desesperar porque su vida no termina ahí. Luego necesitará mantener, primero, la esperanza, segundo, ir haciendo lo que haga falta para buscar un empleo. Pero cuando entra demasiada impaciencia, que hoy es un hecho evidente, no debe ser desesperanzadora, porque de media un universitario se emplea muchísimo mejor que una persona sin estudios. Luego, yo a veces encuentro gente que te dice, joder, es que mi hija ha acabado informática y no encuentra nada. ¿Y cuándo acaba? Hace un mes. Oye, no seamos impacientes, un informático se va a emplear. Y se va a emplear pronto, pero tampoco hay que coger como horizonte el tiempo más corto. Y a lo mejor, no sé, entre vosotros quizá tenéis experiencias diferentes, pero yo creo que hoy día hay demasiado pesimismo. Esto pasará y seguramente, yo siempre digo a mis estudiantes, de 100 has de estar entre los que se emplean, que son en los universitarios 90. O sea, que no estamos hablando de un desempleo, pues aprieta para que no te cace el 10% de abajo y por lo menos, pues si sabes un idioma aprende otro, si no sabes ninguno aprende uno, si no sabes Excel aprende Excel, si no sabes conducir sácate el carné. Hay tantas cosas que hacer todos los días que luego que te cacen y te digan no soy empleable, tiene que haber algo en el interior de las personas, ¿no? Y con eso, perdonadme que me haya extendido, pero estoy a favor de la teleformación, pero creo que sería un error perder la relación con los maestros, con los profesores y con los grandes maestros de... De hecho, lo que se impone es el blended learning, que es una mezcla de las dos. ¿Más preguntas? Isidre. Pues yo estaba pensando, retomando el tema de antes, en que ciertamente las grandes empresas también se dan entornos poco estimulantes de trabajo. Y mis alumnos, alumnas de aquí, saben que me meto mucho con los directivos. Hay mucha responsabilidad en directivos de empresas que caen, que eran empresas que funcionaban bien, que tenían una reputación, una marca, una posición en el mercado. Por la crisis y por otros motivos que hayan caído, esos directivos han hecho muy mal su trabajo. Han demostrado ser incompetentes. La responsabilidad que tiene un directivo, que por su culpa, que gran parte de pueden perder 2.000, 5.000, 10.000 empleos, pues es muy superior a la de un funcionario o un empleado de una planta productiva. Entonces yo atacaría también la responsabilidad, la gran responsabilidad que tienen los directivos con sueldos astronómicos, banca, que han caído varios bancos. ¿Qué sueldo tenían? Javier, tú los conoces también. Esas personas seguramente no han hecho bien su trabajo, no han sabido motivar al personal que tenían a su alrededor, ¿no? Y he tenido algún alumno que ha preferido abandonar un entorno seguro en una empresa como Telefónica, Rafa lo conoce, que después, en el máster que yo dirijo, pues fue un estudiante brillante y después, cuando acabó el máster, montó una empresa y ahora esa empresa es una de las que mayor potencial tiene en el campo de la robótica. Fundó su empresa en Madrid y es una persona que si se hubiera quedado en Telefónica estaría ahí apartado, él cobraba 2.000 euros, no quedaba mal como ingeniero en telecomunicaciones, pero no le motivaba, esos 2.000 euros no le llenaban y es lo que decía Pep, de que no se sentía realizado y que él se veía capaz
de poder llevar adelante un proyecto y en el entorno del máster conoció a otras personas, se acabó de convencer, formó su equipo y ahora es un empresario, lo vi el otro día, está feliz, está radiante, está satisfecho con él mismo y con lo que está creando. Ya tiene una empresa con 20, 30 empleados, para más. O sea, en las empresas grandes, privadas, también hay muchísima desmotivación. En gente con mucho talento que no se le saca provecho. Él se había cansado de proponerle a su jefe tal idea, tal proyecto, tal prototipo, y su jefe, a mí me da igual, yo voy a cobrar lo mismo, déjate, no me compliques la vida. Digo, pues me voy a ir, voy a renunciar a los 2.000 euros porque esos proyectos pueden ser una realidad. Yo creo que casi siempre que una empresa va mal es culpa de los jefes y no de los empleados. Y esto es algo que yo he ido viendo con el tiempo, sobre todo porque yo me he equivocado mucho, ¿no? Porque no tenía ni puñetera idea, y me he dado cuenta de que al final lo importante es que la gente que trabaje esté muy motivada, y tu trabajo no es otro que el de que esa gente esté bien, les escuches y estén tranquilos porque van a trabajar mucho mejor, ¿no? Al final yo creo que todas las grandes empresas, lo que te has dicho, ¿no? Grandes empresas que caen y muy grandes han caído, yo creo que en este caso es por esto, ¿no? Porque al final llega un punto en el cual la gente está tan desmotivada que se vuelve todo mucho más funcionario, mucho más administración, esto es, pero no en cuanto a la gente, en cuanto a que no hay procesos, no hay una estructura, no hay un orden, con lo cual todo va lento, todo va tal. Hoy estaba hablando esta mañana pues con una persona que seguramente se incorpora a nuestro equipo, que trabaja para un banco que se llama JP Morgan, que es un banco de Estados Unidos, y nos contaba que en JP Morgan él, cada vez que tenía que tomar una decisión, tardaban 2 meses en aprobarle algo o de negárselo, o decirle que no o tal. Claro, esto para una persona es tal frustración que al final decide no hacer nada. Y entonces es un poco lo que dices. Yo creo que yo estoy muy de acuerdo, ¿no? Lo que dices tú, porque es así, porque la gente si no... O sea, son las dos, ¿no? Es por las dos partes, porque no todo tiene que hacerlo el empleado, que es el proactivo y no sé qué, porque al final la gente también se cansa, ¿no? Sino que tiene que ser un poco el buscar el punto medio, el punto de equilibrio entre tanto la compañía que trate muy bien a él y él se sienta muy realizado, como que él también le nazca, porque si no dirá, oye, yo doy, a mí me ha pasado, ¿eh? Ayuda, y llega un punto en el que dices, bueno, ya estoy harto, ¿sabes?, de ayudar, porque no encuentro respuesta y tal, para que un tío por encima de mí se forre, pues paso de ayudarle en tal. Y esto es lo que no puede pasar, que pensemos esto, ¿no? Entonces yo ahí tengo toda la razón. En cuanto a lo que ha dicho usted de las ideas propuestas al jefe y el jefe casi nunca las escucha y tal, me gustaría que hablasen un poco de la gestión del talento que hay en España y en el caso de Pep, que ha estado en Estados Unidos, si la gestión del talento es diferente, porque me parece que hay gente muy preparada que propone cosas y los jefes solo por la experiencia y tal ni les escuchan. Entonces, si podían hablar un poco ustedes de eso. Bueno, yo sobre la gestión del talento, la verdad es que os puedo contar cosas porque a mí me han pasado, me han pasado un mogollón de cosas. Gente que se va porque yo era muy duro y no sé qué, o porque no nos entendíamos, porque no nos hablábamos, porque yo no era asertivo y no sabía muy bien. O sea que al final pasa de todo. Yo creo que en España hay gente muy buena. Hay mucha gente que es muy buena, pero a la hora de venderse o a la hora de expresarse no se expresa. Entonces muchas veces es gente súper buena, súper preparada, que seguramente no, probablemente bastante mejor que la que tú encuentras en Estados Unidos. El problema es que no tienen la manera o no hay... Ahora mismo cuando tú sales de la universidad no estás preparado para coger y decir, oye, yo estoy aquí, y no todo el mundo además es así, ¿no? La gente lo tiene que aprender, el decir, oye, esto es así, yo sé esto, soy esto, valgo tanto y oye, que ya veremos si la empresa también me quiere a mí, ¿no? O sea, no, al revés, digo, que no sé si yo quiero a la empresa, quiero decir que la empresa está muy bien que me quiera a mí, pero también que a lo mejor a mí no me interesa, ¿sabes? Yo ahora me encuentro con mucha gente que contratamos y buscamos muy profundamente en España y la verdad es que hacemos, te lo digo, un análisis exhaustivo de personas, exámenes de matemáticas, para ver lo buenos que son, todo el mundo, todos los ingenieros, y nos está siendo difícil, ¿eh? Nos está siendo muy difícil encontrar gente buena, de verdad. O sea, no... Sí, gente buena hay, pero gente preparada hay un poquito menos. Y sobre todo es lo que decimos, si a una persona no le nace el decir, pues yo qué sé, hay mucha gente, y esto pasa, ¿no? Que para entrar en un mundo competitivo global hay mucha gente en España que no se atreve. Si a ti te ofrecen un puesto de trabajo y te dicen, vale, yo te ofrezco un puesto de trabajo, eres ingeniero informático, pero haces este examen de matemáticas. Pero no por nada, porque quiero ver tu nivel, porque quiero ver cuán bueno eres, quiero ver
Pero esto es normal. Pues mucha gente en España, y nos pasa a nosotros, no quieren. No quieren. ¿Por qué? Si yo he estado estudiando toda mi vida, ¿por qué me hace esta empresa un examen, no? Este tipo de cosas, yo es que no las he visto. Y las diferencias entre Estados Unidos y aquí es que eso es lo más normal del mundo. O sea, yo puedo confiar en que tú eres muy bueno, pero tendré que hacer un examen de matemáticas para ver si realmente en matemáticas eres muy bueno. Porque si no, bueno, me puedes enseñar que has estudiado mucho, qué tal, pero si luego no te desenvuelves bien, no sirve de nada, ¿no? Y luego, respecto a cómo mantenerlos, pues creando un entorno agradable. O sea, yo creo que no hay nada más importante en la empresa que la gente llegue con ganas de ir. Yo cuando alguien me cuenta en la empresa que se levanta y piensa, hostia, me tengo que ir a trabajar, perdonad pero digo, ¿sabes? Cuando esto pasa, esto es que tu empresa está muriendo. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, nosotros cuando detectamos, te digo, ¿no? La gestión del talento, cuando detectamos que la gente está poco motivada, intentamos motivarles más. Cuando vemos que les pasa esto, intentamos detectar por qué. Muchas veces el problema es que sus jefes no les escuchan, ¿eh? Muchas veces, yo el primero. Muchas veces el problema es muy simple. Yo tengo un problema, te lo he contado, has pasado de mí. Ya está. O sea, y esto repetidas veces, tú no te das cuenta porque es el jefe, pero luego el tío, pam, se va llenando el vaso, pam. Y esto pasa, o sea, y las grandes empresas yo creo que más, ¿no? Y luego, pues, y volviendo al tema, el tema de cómo hacer que la gente esté súper motivada en el trabajo es que la gente no puedes... O sea, la gente que tiene una mentalidad negativa, que tiene energía negativa, no puede trabajar contigo. Tienes que generar un equipo que todo el mundo sea positivo. ¿No? Esos son los dos consejos que yo te diría en mi caso lo que ha pasado. Eso no es fácil, aquí. Javier. Hombre, la gestión del talento no es fácil de hacer, pero yo creo que tenemos, a veces, y menos debemos pontificar de la universidad, que no estamos para dar lecciones a nadie. De hecho, nosotros enseñamos lo que sabemos hacer. Y esto es una desgracia porque a veces queremos, y también que los estudiantes repliquen nuestras habilidades, como en una facultad donde de economía de la empresa, digamos, los que enseñan deberían tener un gran contacto con el mundo empresarial para poderles contagiar el entusiasmo o el liderazgo, muchas cosas. Entonces, la gestión del talento, tenemos este sistema aristotélico de que hay un libro del conocimiento y que lo tenemos que meter en los cerebros a base de hacer exámenes y que el conocimiento es lo más importante. Y a veces olvidamos que la práctica debe de ir al tiempo que el conocimiento, no hacer médicos que saben todas las enfermedades del mundo y no han visto un enfermo, ni quizá lo contrario, que solo ven enfermos y no leen ningún libro. Entonces, España se ha pasado siempre porque para ser juez te has de empollar todas las leyes, para ser notario todas las leyes de no sé qué, y las oposiciones son un mecanismo atroz porque solo pone y hace hincapié en el knowledge, el conocimiento en sentido exhaustivo, etc. Mientras que luego, pues, las habilidades tienen que complementar. Entonces, el talento es una combinación de las dos cosas. Tú puedes tener en la empresa una persona que se lo sabe todo y que su talento es que tiene una gran memoria y eso, y la llamas y le dices, oye, ¿en qué decreto está no sé qué? Y se lo sabe. Ese en una gran empresa te servirá, pero a lo mejor luego es incapaz de hacer otra cosa. Entonces, el talento está... Lo más importante es reconocer las limitaciones de uno mismo. Entonces, una persona que tiene talento es una persona que ya sabe para qué sirve y para qué no sirve. Y que va a querer en un grupo que su aportación sea la valorada y no intentar jugar en un terreno donde no se mueve bien. Y la gestión del talento es saber encajar las piezas. Si tú tienes una organización de 8 o 10, pues que vengan con ganas a trabajar, a todos, que cada uno reconozca, y a veces no hacer una pirámide para que te llegue una cosa. Eso pasa mucho en la administración pública, que es como en la iglesia, que los rangos están muy determinados. Están los cardenales, los arzobispos, los obispos y tal. Y entonces, a veces no puedes llamar a un cardenal. Dices, no, tendrás que decírselo a tu propio párroco. El párroco va para arriba y tal, cruza la frontera y se va de un arzobispo a otro arzobispado y le baja hasta... Estos mecanismos en una empresa a veces
le eliminan flexibilidad, porque uno tiene una idea y cuando llega, como dice él, tarda 2 meses, ya no vale la idea. Entonces hay que hacer estructuras más horizontales. Es muy típico en IBM en Madrid que la presidenta esté tomando café sin chaqueta en un bar, bueno, en la cafetería, donde a alguien se le puede acercar y comer con... Estas cosas funcionan, porque a veces dicen, oye, qué listo es, si viene un pelota lo identificas, y bueno, eso ya es la habilidad y el talento del jefe que sabe con quién está tratando. Entonces, lo que yo conozco de Estados Unidos, que no es tanto del ámbito empresarial, tiene frescura, y eso es lo que hoy día se lleva. Y como venimos de un país anclado en casi lo contrario, donde te preguntan, ¿tú de qué familia eres? ¿Tu cuarto apellido? ¿Qué tendrá que ver eso para saber yo lo que sé hacer, ¿no? Entonces, bueno, la gestión del talento desde luego rompe en muchos casos con la tradición ancestral de aquí, y por eso a veces a la gente que es arriesgada la castigamos y le hacemos sentir ridículo que se ha equivocado, porque todos sabíamos que algo iba a pasar luego de que ha ocurrido, y entonces afeamos la conducta. ¿Cómo se metió en eso? Y yo siempre digo, no, vámonos al día que decidió y veamos si entonces se veía o no venir la crisis en el 2007. Nadie. Todos decíamos, aterrizaje suave, el Banco de España, el Ministerio, todo suave el aterrizaje. No hablaban de trompazo, ¿eh? Y decían, no, la vivienda sí, dejará de subir, así no puede seguir, pero se quedará ahí y tal. Cuando miras hacia atrás, muchas cosas que hoy decimos se equivocaron, cuando si las queremos juzgar objetivamente tendremos que reconocer que entonces no había elementos de juicio. Hay una expresión que no me atrevo a decir del a no sé qué visto macho, pues es que cuando ya ha pasado el toro, pues todo el mundo decíamos, claro que iba a perder el Valencia anoche, el Barça está grande, sí, pero ¿quién lo dijo hace 2 días? Entonces ahí nos engañamos mucho, y en España es típico reírse de quien fracasa o que se da un tropezón económico, de quien habla mal una lengua que la está aprendiendo. Tenemos unos deportes que desgraciadamente pues están en el ámbito social y que nos los hemos de eliminar. Cuando, si eres un poco, sabes, si tú dices, haz una paloma y ves 10 palomas dibujadas, dices, aquella paloma tiene algo dentro, pues eso es talento. Entonces, yo creo que debemos luchar en nuestro ámbito individual y tirar para adelante, que no vamos a cambiar el mundo, pero desde luego nos vamos a poder encajar mucho mejor si somos, para los tiempos que vienen, pues más adaptables. Gracias. No voy a hablar más. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Más intervenciones, más, que sois muchos, preguntar. ¿Tengo que volver a preguntar yo otra vez? ¿Sí? Pues ya está. Pues... Bueno, pues no sé, como parece que os interesa la experiencia americana, habéis preguntado alguno de vosotros, pues os voy a contar. Yo tuve una experiencia, he ido varias veces, pues hace 2 años, a una universidad en relación con la pregunta de la compañera que estudia psicología, un poco para que analices el caso que te voy a contar a todos. Entonces me invitaron a hacer un curso en una universidad que es una de las más prestigiosas en Entrepreneurship, que es la Babson College de Boston, seguro la conoces. Entonces me invitaron a estar una semana allí, aprendiendo con ellos, técnicas didácticas. Entonces un día me metí de incógnito con otros compañeros, éramos de varios países, en un aula de undergraduates, de primero o segundo curso. Yo llegué antes de hora, pero los alumnos ya estaban 5 minutos antes sentados en su sitio y sin hablar entre ellos. 5 minutos antes. Sonó el timbre, entró el profesor y todos callados. Empezó el profesor y lo primero que hizo fue: he corregido los assignments y quiero felicitar a tal, tal y tal. Entonces se levantaron, todos los miraron, vale, estos son los alumnos que han hecho los mejores trabajos esta semana. Se sentaron. Vamos a empezar la clase. Y la clase iba sola. Era un caso práctico y el profesor iba preguntando. Bueno, y la primera cuestión trataba sobre esto. Bien, ¿quién quiere hablar? Y si había 25, había 20 manos levantadas. 20. Entonces uno, después otro, después otro, después otro. El profesor intervino
3 minutos en 1 hora, no más, dando palabras. Y la clase de chicos de 18 y 19 años iba sola realmente funcionando. Yo me quedé perplejo. Por la tarde yo pensé, qué fácil es ser profesor así. El caso no era mucho mejor que los que preparamos en dirección de empresas, que vosotros conocéis, no era mucho mejor, era un caso casi antiguo. Aquí nos lo cruzamos más, casos muy actuales de empresas de aquí, cercanas, que conozcáis, tal. Pero la predisposición, la motivación, el incentivo de los alumnos es distinto. Entonces, resulta que aquí muchos de los alumnos que aquí en clase no valoran o no participan o no intervienen o se callan o nunca levantan la mano, después dicen que no les han enseñado, que no han tenido ocasión de conocer la práctica empresarial. Y esos mismos a veces después, si tienen dinero en su familia, se pagan 50.000 o 60.000 euros, se van a ESADE, les explican los mismos casos o peores y entonces allí sí que se lo toman en serio porque les cuesta 50.000, 60.000 euros del bolsillo. Entonces, ESADE, ese colegio es maravilloso y ya habéis visto como los ejemplos de ESADE que hay por ahí últimamente, ¿no? Y en cambio a mí, porque alguno ha sido alumno mío, pues no me hablo con algún empresario, algún directivo, no me habla porque lo invité a clase